Claro, el hogar pues ha sido fundado en 1883. Fue por iniciativa de un grupo de personas, un señor, sobre todo el señor de apellido Duque, que es el que se preocupó por los abuelos, por los ancianos en ese tiempo. Creo que Panamá todavía era dependiente de Colombia en ese entonces, porque las hermanas vinieron a Panamá en 1875. Entonces después de eso ellas servían en los hospitales. Y cuando ya inició, pues como que organizaron el hogar, que fue por esa iniciativa de este grupo de personas, que por cierto eran empresarios. Este señor Duque era una persona que tenía pues como muchos bienes. Entonces ellos iniciaron eso, fundaron el hogar, no aquí. Inició en San Felipe, en el casco antiguo, ¿verdad? Allí inicialmente estuvo. Después dicen que fue trasladado a otro lugar, yo ahorita no recuerdo el nombre, pero de posterior a eso lo trajeron acá, que ya vieron pues que era como muy pequeño, no era un lugar adecuado, entonces consideraron que esto era como un lugar pues bonito, que iba a ser atractivo, agradable para los abuelos. Y como una misión que nosotros tenemos, pues porque la compañía nació para eso, para servir a los pobres, especialmente aquellos que son más desprovistos. En este caso, el hogar sirve desde su fundación a los abuelos que no tienen pues familia, sobre todo los que están abandonados. Claro, hoy en estos días ya no se puede decir solo gente abandonada, porque ustedes saben que la pobreza también aprieta mucho pues la situación de las familias. Ahora en día nosotros tenemos abuelos que tienen a veces una hija, dos hijos, pero los dos trabajan y no hay quien lo cuide, ¿verdad? Esos son como unos poquitos y que aportan alguna cosita, pero todos los demás casi son abandonados. Dependen de toda la donación, de todo el apoyo, el aporte que le pueda dar el pueblo mismo. Bueno, la estadística varía. Dependiendo de la cantidad, nosotros tenemos un espacio físico dentro de la institución hasta de 300 ancianos, pero producto de la escasez de personal, porque no es fácil conseguir personal para que se dedique a la atención del anciano. Dos, las condiciones físicas de deterioro en que a medida que pasa el tiempo va confrontando el anciano, eso va disminuyendo o aumenta la atención directa para el anciano, de manera tal que la estadística varía. La población puede estar entre 200 a 210 actualmente, eso dependiendo de la cantidad de camas y también dependiendo del personal que en este momento tenemos, que hay que tener para poderle dar el servicio de atención y cuidado a cada anciano. Eso también varía producto de las defunciones, producto de que las personas llegan, de repente no quiero, se regresan o no quiero estar más aquí, o los familiares lo sacan de la institución. Buenos días, estimados oyentes. Como les habla José Pérez, que tuve la fortuna de ser miembro del grupo de redacción del diario matutino, en la época en que llegó su santidad el Papa, que ha sido elevado a los altares, San Juan Pablo II. Bueno, como preámbulo a esa entrevista, yo les diré pues que yo siempre me encargaba de entrevistar personalidades. Yo entrevisté a una artista española muy famosa que se llamaba Sarita Montiel, ya murió. También tuve la fortuna de conocer a Olga Guillot. Y también íbamos a la llegada del rey de España. Aquí llegó el rey de España con la reina, entonces era Juan Carlos primero de España, ¿no? Llegó en una visita oficial en la época de
del gobierno del general Torrijos. Bueno, me cayó la fortuna de estar en la época en que el día que llegó a bendecirnos su santidad el Papa Juan Pablo II, que ahora está goza del honor de los altares, ¿no? Y como preámbulo visitamos la Embajada de España con un fotógrafo. El embajador nos atendió cortésmente, se llamaba don Antonio Serrano, el embajador de España, con un fotógrafo, nos atendió cordialmente. Y le dijimos pues que como España es la promotora, hemos recibido esa herencia de España, la lengua, el idioma y la religión también, con los distintos religiosos que llegaron a América, entre ellos los franciscanos. Bueno, entonces nos atendió el embajador de España. También tuvimos la idea de visitar algunas iglesias cristianas, entre ellas la iglesia ortodoxa griega, que es muy semejante a la católica, ¿no? También visitamos la iglesia episcopal. Los abuelos representan nuestra historia. Es por eso que es mucho mejor amarlos y darles un hogar dentro del hogar. Definitivamente que eso sería una de las prioridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anciano, producto de su estado de salud, producto de sus años de vida, necesita de que por lo menos le conversen, necesita de que le hablen, necesita de que vengan y le pongan una mano en el hombro y le digan: te queremos, te ayudamos, te necesitamos. De manera tal que yo invito a todas las personas que de una forma u otra puedan llegar hasta aquí, a estas instituciones, a dar un servicio siquiera de cuidado, un servicio siquiera de hablar, de acompañar, de dar un vaso de agua, de ayudar a alimentarse, de caminar por todas las áreas verdes que tenemos aquí en esta institución y que todavía podemos decir que tenemos áreas verdes para que ellos se sientan más confortables. ¿Cómo no? Yo aquí he tenido abuelos que para mí han sido mi papá, mi mamá, abuelos que me han llamado hija, abuelos que no se acuestan, no se levantan si yo no los voy a ver, abuelos que de repente vienen a ver y me dicen: ¿por qué no has ido a visitarme? Mira que te estoy esperando, mira que te pareces a una hija mía, mira que te pareces a mi nieta, mira que yo hubiese querido tener una hija como tú. Entonces todas esas cosas son puntitos que hacen que uno reflexione, hacen de verdad encariñarse, hacen de verdad sentir que ellos necesitan de un poquito de amor, necesitan de que ellos se les dé un poco de cariño y si quiere escucharlo, Estamos en el salón de hidroterapia, también tenemos unas tinas con cuerpo entero, medio cuerpo, y tenemos una pequeña tina para gente con artritis, rodilla, de piernas, compresas frías, compresas calientes. Las camas para la columna, pacientes con columna, desvío de columna, ellas son pacientes con amputaciones, y las camas normales, pues ponerle los equipos para dolores, la espalda, la rodilla, hay de todo, aquí hay de todo, gracias a Dios tenemos de todo un poquito. Aquí hay pacientes que vienen en silla de ruedas y cuando tú lo ves que se empiezan a recuperar, pasan a la andadera del bastón, y cuando ves, pum, salen caminando y se olvidan de uno. Y así están, cuando tienen cualquier dolorcito vuelven y se acuerdan de uno, y así están. O sea, uno se asombra y uno le da como alegría cuando esos pacientes que se están recuperando, que ellos mismos van dándose a entender que yo no quiero esa silla de ruedas, yo quiero esa andadera, yo quiero caminar solo, yo quiero bastón, o sea, que ellos mismos se motivan y ellos me lo van diciendo a uno todo cómo se siente. Entonces son cosas que uno te siente con motivación del trabajo, pues. Sabes que esto es amor aquí. Ya yo tengo 6 años, gracias a Dios, en el Hogar Bolívar. Y así ya espectacular, es un trabajo espectacular, esto era más que tener bastante paciencia.
aquel día maravilloso en que tuvimos la fortuna de tener al Papa entre nosotros, él fue en un cortejo hasta la Catedral Metropolitana. Allí tiene una lápida que conmemora su visita. Y después se dirigió a la presidencia de la República. Entonces era presidente el señor Ricardo La Espriella, y también estaban presentes el general Rubén Darío Paredes, muy cordial también, y estaba Manuel Antonio Noriega. Entonces también tuvimos la fortuna de despedirlo en el aeropuerto. Se despidió de nosotros y él dice, veo a Panamá como una orquídea. La comparó como una orquídea, pues. Y le hicieron muchos regalos, entre ellos los indígenas, los campesinos, iban en un cortejo, iban en fila, pues, a ofrecerle presentes para recordar su llegada aquí. Le ofrecieron una indumentaria indígena, pues, de los indígenas Guaymí, en Novegulé, campesinos de las tablas de las provincias centrales. Bueno, entonces esa fue la gloriosa visita que tuvimos la fortuna de cubrir aquella época. Y ahora esperamos con mucho optimismo la visita de su santidad, el Papa Francisco, que ha prometido venir. No sabemos si viene en la Jornada de la Juventud en el año 19. Pues. Y creo con eso complacerlos pues en esta gran evocación de la visita de su santidad el Papa a Panamá. Bueno, pues, claro, nosotros es la vida, servir, atender al que necesita donde estamos. Yo antes de venir a este hogar estaba en una escuela en Nicaragua, sirviendo a las niñas de ese lugar. Ahora pues al llegar aquí me encuentro con los abuelos. Ciertamente uno a veces cuando no ha estado con la experiencia del compartir con los adultos mayores, dice uno a saber qué voy a hacer. Pero en realidad al comparar el adulto mayor con un niño, casi son iguales. La atención es lo mismo, lo único que uno ya creció y pues cuesta más moverlo, pero el chiquito son las mismas exigencias. Así que yo realmente le digo, he sentido una gran riqueza el venir a este lugar, porque la experiencia de ellos, el compartir, conocerles, saber sus historias, sentir con ellos, ¿verdad? Esa soledad que ellos sienten a veces, saber que uno puede darles algo y que de eso depende su vida. Antes de Dios, pues, ¿verdad? Es Él el que da la vida, pero los cuidados son importantes. Así que yo me siento bien y contenta de estarles sirviendo. Como vicentina, pienso de que es una de las misiones propias de nosotras, ¿verdad? No puedo decir que no lo podemos hacer, porque eso es a lo que estamos llamadas, a servir a este tipo de personas, a este tipo de pobres, porque pobres somos todos, pero siempre hay alguien más pobre que otro. Mira, yo vengo del mundo de la construcción, yo traje 49 años en construcción, capataz con guardia. Cuando a mí me trajeron para acá, yo no pensé, cuando me hicieron el primer recorrido, no pensé que iba a aguantar aquí, pero ni un día. De ver, tú subes un pabellón, usted han subido a los pabellones, usted ve cómo está la gente aquí. Piensa que ese señor se va a morir mañana y el día siguiente igualita. Y aquí hay personas, aquí hay un señor que le llamo huevo frito, cariñosamente, y él le decía, medio, dame un real, para llamar por teléfono. Él decía, te voy a comprar el disco de Popo Valderrame, que dame un real. Un viernes yo salgo de aquí. Él me dice, dame un real, y yo, no, el último real que te doy, entonces es más real, pues yo no vengo los sábados ni domingos. El lunes cuando llegué, que pregunté por el tipo se había muerto. Se murió el domingo, después de la lotería le dio un infarto. Yo le iba a él relajadamente, yo no te doy más real, y fue el último real que le hice, lo di el viernes en la tarde. Otro señor por allá arriba se llama Alfonso, que era de los Yeyes de allá arriba, tenía buena familia. Él sí me decía, préstame 10 centavos para llamar por teléfono, dame. Y un día me dice, muy seriamente, me dice, señor Mello, ustedes vean lo que piensan los viejos aquí, que no están, ellos están aquí por viejos, pero no por bruto.
Me dice que el señor me dijo, pues muy decente, señor, ¿cuánto es que yo le debo a usted? Yo para decir un número cualquiera, así, digo, como 80 centavos. Dice, dame 20 centavos para completarte el dólar, pues. Quiere decir que yo tan clarita en su mente. Ahí hay un señor Pérez. Usted habla con ese señor. Está más clarito que más de 4. Él sabe la historia de Panamá a la perfección. Fue periodista y fue locutor. Matemáticas sabe bastante. Yo lo conocí de que éramos pelados, lo conocí en la iglesia por los nuevos. Aquí está. Mucha gente que lo está aquí, que no lo viene a ver más nunca. Que eso es lo triste de aquí en el Hogar Bolívar. Gente que tiene familia y la gente no viene a verlo. Esa es la tristeza. Por un lado, llegar a viejo. Y por otro lado, es un orgullo llegar a viejo. Porque no es todo el mundo que llega a viejo. Para mí, es una felicidad llegar a viejo. Porque yo creo que el mundo que yo he vivido, lo he vivido de mi forma, estoy feliz. Tengo 2 hijas, una nieta y una bisnieta. Con 78 años. Creo que ya, yo no puedo decirle al mundo, que me hubiera ido mejor. No. Yo creo que a mí me fue bien los 78 años que tengo de vida.